Las letras, para mí, eran como pájaros asustados. Revoloteaban delante de mis ojos en los letreros de las calles, en los papeles que traía el cartero, en los libros que mis patrones dejaban olvidados sobre una mesa. Yo las veía sus formas extrañas, sus curvas, sus palitos, pero no se dejaban atrapar. Eran un lenguaje secreto, un código que me excluía, que me recordaba a cada instante mi lugar en el mundo. Viví casi la mitad de mi vida en un mundo mudo. No porque fuera sorda, no. Oía perfectamente los ruidos, las risas, los llantos, pero el mundo de las palabras escritas, ese mundo donde se guardan las historias, las leyes, el conocimiento, ese mundo era sordo para mí, y yo me sentía tonta, invisible, como si me faltara un sentido, como si anduviera por la vida a tientas, siempre dependiendo de otros para que me leyeran el nombre de la calle, la etiqueta del precio, la carta de mi hermana lejana. Hasta que descubrí, por pura necesidad, por pura desesperación, que la basura de unos puede ser la escuela de otros. Y en los periódicos viejos, manchados de café y de grasa, que la gente rica tiraba sin mirar, encontré los pájaros que necesitaba. Encontré las palabras, no solo para aprender a leer el mundo que me rodeaba, sino para encontrar mi propia voz, para contar la historia que nadie quería escuchar, la historia que ellos mismos tiraban a la basura cada día. Mi historia no empieza en las bibliotecas ni en las aulas de una escuela. Empieza en el polvo rojo de un campo de maíz, bajo un sol que rajaba la tierra y te curtía la piel desde niña. Nací en un ranchito perdido en la Sierra de México, allá por los años 40. Un lugar donde la vida se medía por las cosechas, por las lluvias, por el ciclo de la luna. Éramos campesinos, gente humilde, gente de tierra. Mis padres, mis abuelos, todos habían nacido y muerto en ese mismo pedazo de suelo, trabajando de sol a sol para arrancarle a la tierra el sustento diario. En mi mundo, las letras eran un lujo, un adorno innecesario. Lo importante era saber leer las nubes para predecir la lluvia, saber leer las huellas de los animales en el polvo, saber leer el cansancio en los ojos de tus hijos. Ese era el conocimiento que importaba. La escuela era una casita de adobe de una sola aula, a 2 horas de camino a pie. Iban los niños, algunos, las niñas, casi ninguna. ¿Para qué? Nuestro destino era casarnos jóvenes, tener hijos, cuidar la casa, ayudar en el campo, coser, bordar, cocinar. Esas eran nuestras letras. El comal era nuestro libro, la aguja, nuestro lápiz. Yo era una niña curiosa, lo recuerdo. Me gustaba escuchar las historias que contaban los viejos por la noche, alrededor del fuego, historias de la revolución, de fantasmas, de tesoros escondidos. Me gustaba mirar los pocos libros que había en la casa. La Biblia de mi abuela, con sus dibujos de ángeles y demonios. Un almanaque viejo con predicciones del tiempo y remedios caseros. Yo miraba las letras, esas hileras de hormiguitas negras, y me preguntaba qué secretos guardarían. ¿Cómo era posible que esos signos mudos pudieran contener todas las historias del mundo? Pero nadie me enseñó a descifrarlos. Mi madre no sabía leer. Mi padre apenas sí sabía firmar su nombre con dificultad. No era algo que se considerara importante para nosotras. Así que crecí analfabeta. Crecí aceptando que ese mundo de las letras me estaba vedado, que yo pertenecía al otro mundo, al mundo de los gestos, de las miradas, de las palabras habladas que se lleva el viento. Y aprendí a moverme en ese mundo. Desarrollé una buena memoria. Me aprendí a los caminos fijándome en los árboles, en las piedras. Reconocía a la gente por la voz, por la forma de caminar. Aprendí a sonreír y a sentir cuando alguien me hablaba de algo que yo no entendía del todo, para disimular mi ignorancia. Me volví experta en el arte de parecer que sabía, aunque por dentro me sintiera perdida.
Pero la ignorancia es una jaula invisible, pero terriblemente real. Te limita, te hace dependiente, te expone a las trampas, a los abusos. Recuerdo la vergüenza que sentí un día, siendo yo ya una muchacha, cuando fui al pueblo a vender unas gallinas. El hombre que me las compró me dio un billete. Yo no sabía cuánto valía. Le pregunté. Y él se rió. Se rió en mi cara, y me dio mucho menos de lo que era justo. Lo supe después cuando le conté a mi padre. Vi la rabia impotente en sus ojos. Pero, ¿qué podíamos hacer? Éramos ignorantes. Y los ignorantes, en este mundo, pagan siempre el precio más alto. Esa vergüenza se me quedó clavada. La vergüenza de ser engañada. La vergüenza de no poder defenderme. La vergüenza de sentirme menos. Menos que los que sabían leer y escribir. Menos que los que manejaban esos signos mágicos que abrían las puertas del conocimiento y del poder. Me casé joven, como era mi destino. Con un buen hombre, trabajador, pero ignorante como yo. Tuvimos hijos. 3, 2 niños y una niña. Y mi vida se convirtió en la vida de todas las mujeres de mi rancho. Cuidar la casa, moler el maíz, criar a los hijos, ayudar a mi esposo en el campo. Una rutina dura, agotadora, pero también llena de pequeños momentos de amor y de alegría. Mis hijos eran mi sol, mi razón para seguir adelante. Y entonces llegó la sequía. Una sequía larga, terrible, como una plaga bíblica. El maíz se secó en la caña. Los frijoles no cuajaron. Los animales empezaron a enflaquecer. El hambre, que siempre había sido un vecino incómodo, se sentó a la mesa con nosotros y se negó a irse. Vimos a nuestros hijos adelgazar. Vimos la desesperación crecer en los ojos de nuestros vecinos. Empezaron a irse. Primero los hombres jóvenes. Se iban al norte, a Estados Unidos. Decían que allá, aunque fuera barriendo calles o lavando platos, se ganaba en un día lo que aquí no se ganaba en un mes. Mandaban cartas con unos pocos dólares que eran como lluvia en tierra seca, y contaban historias de un mundo diferente, un mundo de coches grandes, de casas con agua corriente, de comida abundante. Mi esposo, Mateo. Sí, mi esposo también se llamaba Mateo, como el amor perdido de Alma. Parece que ese nombre persigue a las mujeres de mi generación. Empezó a inquietarse. Rosa, me decía por las noches, mientras oíamos el crujido de nuestros estómagos vacíos. Aquí ya no hay futuro para nosotros, ni para los niños. Tengo que irme, tengo que intentar cruzar, por ellos. Yo sentí un pánico helado. ¿Irse? ¿Dejarme sola con los niños? ¿A un viaje tan peligroso? Habíamos oído historias terribles, de los que morían en el desierto, de los que eran asaltados por bandidos, de los que desaparecían sin dejar rastro. No, Mateo, por favor, le supliqué. Algo comeremos. Dios no nos abandonará. Pero él ya había tomado la decisión. Es por los niños, Rosa, me dijo. Para que ellos no tengan que vivir esta miseria, para que puedan ir a la escuela, para que aprendan a leer esas letras que nosotros nunca entendimos. Sus últimas palabras me golpearon. La escuela, las letras, el futuro que nosotros no tuvimos. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si ese sacrificio era necesario? Se fue una madrugada, con un pequeño morral y la bendición del cura del pueblo. Me dejó con los 3 niños, con la casa medio vacía y con un miedo en el cuerpo que era más grande que el hambre. Me prometió que me escribiría, que me mandaría dinero en cuanto pudiera, que volvería por nosotros, o que nos mandaría a buscar. Y cumplió. A los pocos meses llegó la primera carta. Bueno, no llegó a mí. Llegó al tendero del pueblo, que era el único que tenía una dirección postal. Y él me mandó llamar. Fui corriendo con el corazón en un puño. El tendero, un hombre bueno pero un poco brusco,
Me entregó el sobre. Era un sobre blanco, con sellos extraños. Y adentro había unos billetes verdes, $, y una hoja de papel doblada, llena de letras. Me quedé mirando esa hoja. Sentí una mezcla de alegría inmensa por saber que Mateo estaba vivo, que había llegado, que se acordaba de nosotros. Y una vergüenza profunda, paralizante. No podía leerla. No podía entender lo que mi propio esposo me estaba diciendo desde lejos. Tuve que pedirle al tendero que me la leyera. Delante de toda la gente que estaba en la tienda, sentí cómo mis mejillas ardían. El tendero leyó la carta en voz alta. Mateo contaba que había cruzado bien, que había encontrado trabajo en un lugar llamado Chicago, limpiando oficinas, que nos extrañaba mucho, que pronto mandaría más dinero, que nos quería. Salí de esa tienda con los $, en la mano y las lágrimas corriéndome por la cara. Lágrimas de alegría, sí, pero también lágrimas de humillación, lágrimas de rabia contra mí misma, contra mi ignorancia. En ese momento tomé una decisión. Tenía que aprender a leer, tenía que hacerlo, por mí, por mis hijos y por Mateo, para poder leer sus cartas en la intimidad de mi casa, para poder contestarle yo misma, con mis propias palabras, para que nadie más tuviera que ser el intermediario de nuestro amor, de nuestra pena. Pero, ¿cómo? ¿Cómo aprender a leer en un rancho perdido, siendo una mujer adulta, con 3 hijos que alimentar y una casa que cuidar? Parecía un sueño imposible. La vida siguió, dura, solitaria. Las cartas de Mateo llegaban de vez en cuando, siempre con un poco de dinero, siempre leídas por el tendero o por el cura. Yo le dictaba mis respuestas al hijo del tendero, un muchacho que había ido a la escuela. Le contaba de los niños, de la siembra, de mis preocupaciones. Pero nunca era lo mismo. Sentía que mis palabras, al pasar por la boca de otro, perdían su fuerza, su verdad. Un par de años después, Mateo cumplió su promesa. Mandó dinero suficiente para que pudiéramos irnos con él, para mí y para los 3 niños. El viaje fue otra odisea. Autobuses, trenes, esperas interminables. Pero esta vez era diferente. No huíamos. Íbamos al encuentro de una esperanza. Cruzamos la frontera. No como Mateo, a escondidas, sino con unos papeles que él nos había conseguido, unos permisos temporales. Llegamos a Chicago. La ciudad era inmensa, fría, ruidosa. Un monstruo de ladrillo y acero muy diferente al monstruo de sol y palmeras de Los Ángeles que cuentan otras. Pero Mateo estaba allí, esperándonos en la estación de autobuses, más delgado, con algunas canas nuevas en el pelo, pero con la misma sonrisa buena de siempre. Nos abrazamos, lloramos, estábamos juntos de nuevo. Nuestra familia estaba reunida. Nos instalamos en un pequeño apartamento en un barrio latino, Pilsen, un barrio lleno de nuestra gente, de mexicanos. Olía a tortillas hechas a mano, a fritangas, a la música de banda que salía de las ventanas abiertas. Mateo trabajaba de noche, limpiando oficinas en los grandes edificios del centro. Yo empecé a trabajar limpiando casas enormes, de gente rica que vivía cerca del lago. Y allí, en esa ciudad nueva, en esa vida nueva, mi vieja herida, la herida de mi ignorancia, volvió a abrirse, con más fuerza que nunca. Aquí, todo estaba escrito. Los nombres de las calles, los letreros de los autobuses, las instrucciones en las lavadoras automáticas, las etiquetas de los precios en el supermercado, las notas que me dejaban mis patronas con las tareas del día. Yo vivía en un mar de signos incomprensibles. Me sentía constantemente perdida, vulnerable, estúpida. Mis hijos empezaron a ir a la escuela y aprendieron inglés y aprendieron a leer. En pocos meses, ellos, mis pequeños, sabían más que yo. Llegaban a casa con sus libros, con sus cuadernos llenos de letras, y me pedían ayuda con las tareas. Yo tenía que inventar excusas,
que me dolía la cabeza, que estaba muy cansada. O les pedía que me leyeran ellos a mí el problema, fingiendo que no entendía la pregunta, cuando en realidad no entendía nada. La vergüenza era un sabor amargo que tenía constantemente en la boca. Mateo lo sabía. Él también sufría por no saber leer bien. Pero era diferente. Él era hombre. Trabajaba de noche. No tenía que enfrentarse tanto al mundo de las letras. Yo sí. Yo tenía que ir al supermercado, a la oficina de la escuela, al médico con los niños. Y en cada uno de esos lugares me sentía juzgada. Sentía las miradas de impaciencia cuando tardaba en entender un formulario. Sentía la condescendencia en la voz de la empleada que tenía que explicarme las cosas como si fuera una niña pequeña. Y entonces ocurrió. El incidente. La gota que colmó el vaso de mi humillación. Mi hijo mayor, Mateo Jr., que tendría unos 8 años, se enfermó. Tenía mucha fiebre. Lo llevé a la clínica del barrio. La doctora, después de examinarlo, me dio una receta. Un papelito blanco lleno de garabatos. Y me explicó cómo darle la medicina. Tantas gotas, cada tantas horas. Yo asentí fingiendo entender. Pero estaba aterrada. No había entendido bien las horas. Y no podía leer el frasco de la medicina. Llegué a casa. Miré el frasco. Miré la receta. Miré a mi hijo, que ardía de fiebre en la cama. Y sentí un pánico absoluto. ¿Y si le daba la dosis equivocada? ¿Y si lo envenenaba por mi ignorancia? Me senté a la mesa de la cocina y lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. Me sentí la peor madre del mundo. Una madre inútil, incapaz de cuidar a su propio hijo por no saber leer. Esperé a que Mateo llegara del trabajo, de madrugada. Le expliqué, llorando, lo que pasaba. Él miró la receta, el frasco. Él tampoco estaba seguro. Tuvimos que esperar a que amaneciera, a que abriera la farmacia, para ir a preguntarle al farmacéutico. Mi hijo pasó toda la noche con fiebre alta, por mi culpa, por mi maldita ignorancia. Esa noche, mientras Mateo dormía agotado, yo tomé una decisión. La misma que había tomado años atrás en mi rancho, pero esta vez con una determinación de acero. Se acabó. Se acabó la vergüenza. Se acabó el miedo. Se acabó el depender de otros. Tenía que aprender a leer. Tenía que hacerlo. Ya no solo por mí, por mis hijos, para poder cuidarlos, para poder protegerlos, para poder mirarles a los ojos sin sentirme una impostora. Pero, ¿cómo? Ya no era una jovencita. Tenía más de 30 años. Tenía 3 hijos. Trabajaba limpiando casas todo el día. ¿De dónde iba a sacar el tiempo, la energía, el dinero para ir a la escuela? Además, me daba vergüenza. Vergüenza de sentarme en un aula con gente más joven. Vergüenza de admitir, a mi edad, que no sabía ni la A. No. Tenía que encontrar otra manera. Una manera secreta. Una manera mía. Y entonces pensé en mi trabajo, en las casas ricas que limpiaba, en las montañas de periódicos y revistas que tiraban cada día a la basura, papeles llenos de letras, llenos de palabras, llenos de historias. La basura de ellos. Podía ser mi escuela. Al día siguiente, cuando fui a limpiar la casa de la señora Thompson, una mujer elegante que vivía en un apartamento con vistas al lago, hice algo que nunca había hecho. Al vaciar la papelera de su estudio, vi un periódico doblado, el Chicago Tribune. En lugar de tirarlo a la bolsa grande de la basura, lo doblé con cuidado y me lo metí bajo el delantal. Sentí el corazón latiéndome con fuerza, como si estuviera robando algo valioso. Y quizás lo era. Esa noche, cuando mis hijos y Mateo dormían, me senté a la mesa de la cocina. Encendí la pequeña lámpara, saqué el periódico y lo extendí sobre la mesa. Olía a tinta fresca y al perfume caro de la señora Thompson. Miré la primera página, una foto grande, un titular con letras enormes. No entendía nada, solo veía un bosque de signos negros, pero no sentí desesperación, sentí un desafío.
Saqué el pequeño diccionario español-inglés que Mateo había comprado para intentar aprender el idioma. Y empecé mi trabajo. Mi verdadero trabajo. Señalé la primera palabra del titular. La busqué en el diccionario. Letra por letra. Encontré su traducción. La apunté en un cuaderno viejo. Luego la segunda palabra. La tercera. Era un trabajo de chinos. Lento. Agotador. Después de una hora, apenas había logrado descifrar 3 o 4 palabras. Y ni siquiera entendía el sentido de la frase. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, estaba luchando contra mi ignorancia. Estaba enfrentándome a esos pájaros asustados. Y aunque todavía no podía atraparlos, sentía que, al menos, estaba aprendiendo a reconocer su vuelo. Esa noche, apenas dormí, pero me desperté a la mañana siguiente con una energía nueva, con un propósito secreto. Había encontrado mi escuela, la escuela de la basura, la universidad de la medianoche, y estaba decidida a graduarme, costara lo que costara. Y así empezó mi segunda vida. Mi vida secreta. De día, era Rosa, la limpiadora. La mujer invisible que frotaba suelos, vaciaba papeleras y sonreía con la cabeza gacha. Pero de noche, en la quietud de mi pequeña cocina, bajo la luz amarillenta de la única bombilla, me transformaba. Me convertía en Rosa, la estudiante, la exploradora de un mundo nuevo y misterioso hecho de tinta y papel. Cada día, al terminar mi trabajo en las casas de los ricos, mi corazón latía con una mezcla de miedo y de emoción. El miedo a que me descubrieran robando la basura y la emoción de encontrar un nuevo tesoro. Me volví una experta en el arte de rescatar periódicos sin ser vista. Esperaba a que la señora de la casa saliera, o me aseguraba de que la cocina estuviera vacía. Y entonces, con un movimiento rápido, sacaba el periódico del día del cesto de la basura, lo doblaba con cuidado y lo escondía bajo mi delantal, o dentro de una bolsa de la compra vacía. A veces encontraba revistas también, con fotos bonitas y letras grandes. Todo servía. Para mí, esos papeles manchados eran lingotes de oro. Llegaba a casa agotada. Preparaba la cena para Mateo y los niños. Les ayudaba con lo que podía, escuchando sus historias del día, sintiendo esa punzada de vergüenza cuando me hablaban de sus clases, de los libros que estaban leyendo. Fingía interés, hacía preguntas vagas, pero por dentro me sentía como una extranjera en mi propia familia. Ellos habitaban un mundo, el mundo de las letras, al que yo todavía no tenía acceso. Esperaba a que todos se durmieran, a que la respiración acompasada de Mateo en la cama a mi lado y el silencio de los niños en su cuarto me indicaran que la casa era mía. Entonces me levantaba de puntillas, iba a la cocina, cerraba la puerta con mucho cuidado y sacaba mi tesoro del día, el periódico, mi diccionario viejo y gastado, y mi cuaderno, donde apuntaba mis descubrimientos como si fuera Cristóbal Colón descubriendo un nuevo continente. El principio fue brutal. Abría el periódico y me sentía como si estuviera mirando un hormiguero revuelto. Miles de letras pequeñas, apretadas, formando palabras que no me decían nada. Era abrumador. Me dolía la cabeza solo de intentarlo. Los pájaros asustados seguían revoloteando, burlándose de mí, pero tenía un plan. Mi plan era empezar por lo pequeño, por las letras grandes de los titulares, por las palabras que se repetían, por las fotos. Las fotos ayudaban mucho. Si veía la foto de un incendio, buscaba la palabra fuego o fire. Si veía la foto del presidente, buscaba su nombre, que a fuerza de oírlo en la radio, más o menos me sonaba. El diccionario era mi piedra roseta, pero era un diccionario español-inglés muy básico. Y yo no solo no sabía leer en inglés, apenas sabía leer en español. Así que mi trabajo era doblemente difícil. Tenía que descifrar la palabra en inglés, buscar su supuesta traducción al español, y luego intentar entender qué significaba esa palabra en español.
que a veces era tan desconocida para mí como la palabra en inglés. Era un laberinto, un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. Me concentraba en una sola palabra, por ejemplo, war, guerra. La buscaba en el diccionario. G-U-E-R-R-A. Apuntaba la palabra en mi cuaderno. Intentaba dibujarla. Repetía su sonido en voz baja. War, guerra. Y luego intentaba leer la frase donde estaba. War in Vietnam. Buscaba Vietnam. B-E-T-N-A-M. Lo apuntaba. Y poco a poco, como quien junta migajas de pan en la oscuridad, intentaba construir un sentido. A veces, después de una hora de lucha, lograba entender una frase simple. Guerra en Vietnam. Y sentía una victoria. Una pequeña victoria, insignificante para el resto del mundo. Pero para mí, era como haber conquistado una montaña. Aprendí a reconocer las letras. La A de Alma, mi nombre inventado para las patronas. La M de Mateo, mi amor. La R de Rosa, mi verdadero yo. Que la mujer que les exigía que hicieran sus deberes, que fueran buenos estudiantes, ¿era una ignorante? La vergüenza era un muro que me separaba de ellos, incluso dentro de nuestra pequeña casa. Recuerdo la primera vez que Mateo Jr., mi hijo mayor, llegó a casa con su primer libro de lectura. Un librito delgado, con dibujos grandes y letras enormes. «Mira, mamá», me dijo con los ojos brillantes de orgullo. «Ya sé leer. ¿Quieres que te lea un cuento?» Sentí una mezcla de alegría inmensa por él y de una tristeza profunda por mí. Odiaba sentirme como una niña pequeña en un cuerpo de mujer adulta. Pero cada noche volvía a mi cocina, a mi escuela secreta, y seguía luchando, con terquedad, con la misma terquedad con la que mi gente había luchado durante siglos contra la sequía, contra la pobreza, contra la injusticia. Esa terquedad era mi herencia, y era mi única arma. Descubrí que leer las noticias, aunque fuera a trozos, aunque solo entendiera los titulares, me conectaba con el mundo. Empecé a entender un poco de lo que pasaba más allá de mi barrio, de mi trabajo. Leía sobre política, sobre elecciones, sobre guerras en países lejanos. Leía sobre los problemas de mi propia comunidad, las redadas de inmigración, las huelgas en las fábricas, los accidentes de trabajo. Y empecé a sentir menos sola. Me di cuenta de que mis problemas, mi lucha, no eran solo míos. Eran parte de una historia más grande, la historia de los de abajo, de los invisibles. Y me di cuenta también de cómo se contaba esa historia, o más bien, de cómo no se contaba. En los periódicos grandes, en inglés, nuestras vidas apenas aparecían. Éramos una nota breve en la página 3, un número en una estadística, una foto borrosa de una redada. Pero nuestras voces no estaban allí. Nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestros sueños, eran invisibles para ese mundo de letras grandes y papel satinado. Esa constatación me dio un nuevo impulso. Ya no quería aprender a leer solo para mí. Quería aprender a leer para poder, quizás un día, contar nuestra propia historia. La historia que ellos tiraban a la basura. Mi progreso era lento, muy lento. Pasaron meses, quizás un año, antes de que pudiera leer una frase completa con cierta fluidez. Pasaron años antes de que pudiera entender el sentido general de una noticia corta. Era como escalar una montaña a gatas, en la oscuridad. Había días en que me desesperaba, en que tiraba el periódico al suelo, frustrada, convencida de que nunca lo lograría, de que mi cerebro era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado tonto. Pero entonces miraba a mis hijos durmiendo, o recordaba la cara de vergüenza de Mateo cuando no entendía un papel del trabajo. Aprendí a leer en 2 idiomas al mismo tiempo, saltando del inglés al español, usando el diccionario como puente. Aprendí palabras importantes
como presidente, policía, dinero, trabajo. Y también aprendí palabras inútiles como estrella de cine, escándalo, moda. Los periódicos eran un reflejo caótico del mundo, y yo aprendía a leer el mundo a través de su reflejo. Mateo empezó a notar un cambio en mí. «Estás diferente, Rosa», me dijo una noche. «Pareces más despierta, menos triste». Yo sonreí, pero no le conté mi secreto, de los periódicos robados, de mi lucha solitaria contra las letras. Él no dijo nada, solo se levantó, me abrazó y lloró. Lloró como yo no lo había visto llorar desde que perdimos a nuestro hijo imaginario en Argentina. Bueno, esa era la historia de Alma, pero sentí lo mismo. Lloró de alivio, de orgullo, de amor. «Estoy tan orgulloso de ti, mi Rosa valiente», me dijo. «Tan orgulloso». Esa noche fue una de las más felices de mi vida. Sentí que había derribado el muro que me separaba de mi propia familia. Sentí que, por fin, podía mirarlos a los ojos sin sentirme una impostora. Sentí que había recuperado mi voz. A partir de ese día, todo cambió. Mateo se convirtió en mi cómplice. Me ayudaba por las noches. Me corregía la pronunciación en inglés. Me explicaba las palabras difíciles. Leíamos juntos los periódicos que yo traía. Comentábamos las noticias. Nos convertimos en un equipo. Mis hijos también se enteraron. Al principio se sorprendieron, pero luego se llenaron de admiración. «¡Guau, mami!», me dijo mi hija pequeña, con sus ojos brillantes. «Eres como una superhéroe». Y esa voz, aunque todavía un poco temblorosa, tenía muchas historias que contar. Historias que había recogido de la basura. Historias que merecían ser escuchadas. La estudiante silenciosa estaba lista para convertirse en escritora, aunque todavía no lo supiera. Saber leer es como si te quitaran una venda de los ojos que ni siquiera sabías que llevabas puesta. El mundo, de repente, se llena de voces nuevas. Los letreros en las calles ya no son dibujos extraños. Te hablan, te dicen a dónde ir, qué comprar, qué peligros evitar. Los papeles que llegan a casa ya no son amenazas mudas. Te cuentan cosas, te explican tus derechos, tus deberes. Es como si el mundo, antes un murmullo confuso, por fin empezara a tener sentido. Después de esa noche en que le leí la carta de mi hermana a Mateo, algo cambió en mí para siempre. La vergüenza, esa compañera pegajosa que me había seguido toda la vida, empezó a encogerse. No desapareció del todo, no. Todavía sentía a veces esa punzada de inseguridad cuando tenía que llenar un formulario o hablar con gente importante. Pero ya no me paralizaba, porque ahora tenía una herramienta, tenía la llave. Podía abrir las puertas yo misma, sin tener que pedirle permiso a nadie. Mi escuela secreta en la cocina continuó. Pero ya no era solo una lucha solitaria contra mi ignorancia. Se convirtió en un descubrimiento gozoso. Cada palabra nueva que aprendía era como encontrar una moneda de oro. Cada frase que lograba entender era como descifrar un mapa del tesoro. Devoraba los periódicos que traía del trabajo. Ya no solo los titulares. Empecé a leer las noticias pequeñas, las crónicas deportivas, aunque no entendiera nada de béisbol. Los anuncios clasificados, soñando despierta con las cosas que nunca podría comprar. Incluso leía los horóscopos, riéndome de sus predicciones absurdas. Todo era nuevo, todo era fascinante, y empecé a notar algo. Empecé a darme cuenta de que esos periódicos, escritos en inglés, en la lengua de los patrones, contaban una historia del mundo. Pero no era mi historia. No era la historia de mi gente. Leía sobre las grandes fiestas de la alta sociedad, sobre los bailes de caridad en hoteles lujosos. Leía sobre los políticos, sus discursos, sus promesas. Leía sobre los viajes a Europa, sobre las modas de París. Era un mundo lejano, brillante,
como una película. Un mundo que no tenía nada que ver con mi vida de limpiar suelos y criar hijos en un barrio pobre. Y cuando leía sobre nosotros, sobre la gente como yo, los inmigrantes, los trabajadores, era diferente. Éramos siempre el problema de la inmigración ilegal, el problema de la delincuencia en los barrios pobres, el problema de los que no hablaban inglés. Éramos números, estadísticas, una amenaza anónima. O a veces éramos una nota de color, una historia exótica sobre nuestras fiestas, nuestra comida, nuestras extrañas costumbres, como si fuéramos animales de un zoológico. Pero nuestras vidas de verdad, esas no estaban allí. No estaba la historia de mi vecina, doña Carmen, que trabajaba cosiendo 12 horas al día en un taller clandestino para mandar dinero a sus hijos, enfermos en Guatemala. No estaba la historia de don José, el jardinero, que había cruzado el desierto a pie y que ahora cultivaba las rosas más hermosas en los jardines de los ricos, pero vivía en un cuartucho sin ventanas. No estaba la historia de Mateo, mi Mateo, que llegaba a casa de madrugada con el cuerpo molido de tanto fregar suelos ajenos, pero que todavía tenía fuerzas para leerme un poema antes de dormir. Esas historias, las historias de nuestro cansancio, de nuestros miedos, pero también de nuestra dignidad, de nuestra alegría terca, de nuestra solidaridad. Esas no cabían en las páginas de sus periódicos. Esas, como los propios periódicos después de ser leídos, eran consideradas basura. Algo que no merecía ser contado. Algo que debía ser barrido bajo la alfombra. Y eso me empezó a doler, me empezó a indignar. Yo había luchado tanto por aprender a leer sus palabras, y ahora que podía leerlas, me daba cuenta de que sus palabras nos borraban, nos negaban, nos hacían invisibles. Fue como una segunda revelación. La primera fue descubrir el poder de las letras. La segunda fue descubrir el poder de quién controla las letras, de quién decide qué historias se cuentan y cuáles se silencian. Y entonces, junto con el hambre de leer, nació en mí otra hambre. Un hambre nueva, urgente. El hambre de escribir. Al principio fue solo por necesidad práctica. Empecé a practicar mi firma, una y otra vez, en mi cuaderno, hasta que mi nombre, Rosa García, dejó de ser un dibujo tembloroso para convertirse en una afirmación. Mi nombre, mi identidad, puesta en papel por mi propia mano. Fue un momento de un orgullo inmenso. Luego, empecé a escribir pequeñas notas, la lista de la compra, un recado para Mateo, cosas sencillas, pero cada palabra que lograba escribir, que lograba comunicar sin tener que pedir ayuda, era una pequeña liberación. Y una noche, en mi cocina, después de leer una noticia particularmente injusta sobre un desalojo en nuestro barrio, sentí una rabia tan grande, una impotencia tan profunda, que necesité responder. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir. No copié palabras del periódico. Escribí mis propias palabras. Escribí sobre lo que yo había visto, sobre el miedo en los ojos de los niños, sobre la dignidad de la gente defendiendo sus pocas pertenencias. Escribí con rabia, sí, pero también con amor, con respeto por mi gente. Escribí varias páginas, sin preocuparme por la ortografía, por la gramática, solo dejando que las palabras salieran como un río que rompe una presa. Cuando terminé, me dolía la mano, pero sentí una calma que no había sentido nunca. Había encontrado una forma de luchar, una forma de responder al silencio con palabras. Mis palabras, a partir de esa noche, mi cuaderno dejó de ser solo un diccionario personal. Se convirtió en mi diario, en mi confidente, en mi campo de batalla. Empecé a escribir sobre mi vida, sobre mis recuerdos del rancho, sobre la dureza del trabajo, sobre mis miedos por mis hijos, sobre mis sueños rotos y mis pequeñas esperanzas.
Escribía para mí, para no olvidar, para entenderme a mí misma. Y empecé a escribir sobre ellos, sobre mi gente, sobre las historias que escuchaba en el trabajo, en la lavandería, en la puerta de la escuela, historias de cruces de frontera, historias de trabajos perdidos, historias de enfermedades no curadas por falta de papeles, historias de discriminación, pero también historias de solidaridad, de fiestas comunitarias, de vecinos ayudándose, de pequeñas victorias contra un sistema que parecía diseñado para aplastarnos. Me di cuenta de que yo, Rosa, la limpiadora analfabeta, estaba rodeada de héroes anónimos. Héroes que libraban batallas épicas cada día solo para sobrevivir, para mantener a sus familias, para conservar un poco de dignidad. Héroes cuyas historias nadie contaba. Héroes cuyas medallas eran las manos agrietadas y la espalda dolorida. Y sentí una responsabilidad, una misión. Yo, que había aprendido a leer en la basura de ellos, ahora tenía que usar esas mismas letras para contar nuestra verdad. La verdad que ellos desechaban. Tenía que recoger nuestras historias del suelo, limpiarlas del polvo del olvido y darles un lugar. Un lugar donde pudieran ser leídas, escuchadas, honradas. La idea de escribir un libro nació así, no como una ambición literaria. Yo no soy escritora. Soy una contadora de historias, como mi abuela. La idea nació como una necesidad, como una deuda con mi gente, con mi comunidad, con todos los invisibles. Pero, ¿cómo? ¿Yo? ¿Escribir un libro? La idea me parecía tan absurda, tan presuntuosa, como si una hormiga quisiera construir una montaña. Yo apenas si sabía juntar las frases. Mi ortografía era un desastre. Mi gramática... Ni hablar. ¿Quién iba a querer leer las historias mal escritas de una vieja limpiadora? Dudé. Durante mucho tiempo. Seguí escribiendo en mis cuadernos, en secreto. Llené uno y luego otro y otro. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mateo envejeció a mi lado, trabajando hasta que el cuerpo le dijo basta. Y yo seguía con mis cuadernos escondidos bajo el colchón. Eran mi tesoro secreto, mi jardín interior. Pero no me atrevía a mostrarlo a nadie. Fue mi nieta, la hija mayor de Mateo Jr., la que lo descubrió. Se llama Marisol, una muchacha inteligente, curiosa, con los mismos ojos brillantes que yo tenía de niña cuando miraba los libros de mi abuela. Un día vino a ayudarme a limpiar mi pequeño apartamento y encontró los cuadernos. «¿Qué es esto, abuela?», me preguntó con uno de ellos en la mano. Sentí que la sangre se me subía a la cara. «Nada, mija. Cosas viejas. Apuntes». Intenté quitárselo, pero ella ya lo había abierto. Y empezó a leer. Yo me quedé paralizada, esperando la burla, la crítica. Pero ella siguió leyendo, en silencio, pasando las páginas con cuidado. Y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de asombro y de lágrimas. «Abuela», me dijo con la voz entrecortada. Esto es increíble. ¿Tú escribiste todo esto?» Yo asentí, avergonzada. «Pero... esto es nuestra historia», exclamó. «La historia de la familia, la historia del barrio, la historia que nadie nos cuenta en la escuela. Abuela, esto es oro. La gente tiene que leer esto». Sus palabras fueron como la llave que abrió la última puerta de mi jaula. La puerta del miedo a no ser suficiente. La puerta del miedo a que mi voz no importara. Si ella, una joven nacida aquí, educada en sus escuelas, veía valor en mis palabras torpes, quizás, solo quizás, no estaba tan loca. Marisol se convirtió en mi cómplice, en mi editora, en mi agente literaria improvisada. Tomó mis cuadernos, los leyó todos. Con una paciencia infinita, empezó a pasarlos a la computadora. Corrigió mi ortografía, sí, pero me juró que no cambiaría ni una coma de mi forma de contar las cosas.
Tu voz es lo más importante. Abuela, me decía. Tu forma de hablar, de sentir. Eso es lo que hace que estas historias sean reales. Trabajamos juntas durante meses. Ella por las noches, después de sus clases en la universidad. Yo a su lado, contándole más detalles, aclarando dudas, reviviendo cada historia al dictársela. Fue un proceso hermoso, un puente entre generaciones. Ella me enseñaba los secretos de la tecnología y yo le enseñaba los secretos de la memoria. Cuando tuvimos un manuscrito, Marisol empezó a buscar la forma de publicarlo. Tocó muchas puertas. Editoriales grandes, que nos miraron con condescendencia. Historias de limpiadoras mexicanas. Eso no vende. Agentes literarios que nos dijeron que mi lenguaje era demasiado simple, poco literario. Fue frustrante. Sentí que volvíamos a chocar contra el mismo muro de invisibilidad. Pero Marisol no se rindió. Heredó mi terquedad, parece. Buscó alternativas, pequeñas editoriales comunitarias, programas de apoyo a escritores inmigrantes y, finalmente, encontró un lugar. Una pequeña imprenta ligada a la universidad que tenía un programa para publicar historias orales de la comunidad. Les encantó el manuscrito. Vieron su valor, no como literatura, sino como testimonio, como memoria viva. Y así un día llegó una caja a mi casa. Adentro había libros pequeños, de tapa blanda, con un título simple que habíamos elegido juntas, Historias de la basura, y en la portada, mi nombre, Rosa García. Tomé uno de esos libros en mis manos. Olía a papel nuevo, a tinta fresca. Acaricié mi nombre en la portada. Rosa García. Ya no era un dibujo tembloroso. Era una afirmación, impresa, real. Lloré. Lloré de una emoción tan profunda, tan abrumadora. La niña analfabeta de la Sierra Mexicana, la limpiadora invisible de Chicago, había escrito un libro. Un libro que contaba su historia. Nuestra historia. La historia que el mundo tiraba a la basura. En la basura de otros, había encontrado mi voz. Y me di cuenta, con una claridad que me llenó de paz, de que allí también estaban enterradas las voces de mi gente. Historias de trabajo anónimo, de sacrificio silencioso, de sueños rotos y de esperanzas tercas que nadie se había molestado en escuchar, y mucho menos en contar. Si tú también crees que cada vida, por humilde que sea, por invisible que parezca, merece ser contada, merece dejar su huella en el mundo, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que ninguna historia, ninguna voz, vuelva a ser tratada como basura. El libro no me hizo famosa, no me hizo rica, pero hizo algo mucho más importante. Me devolvió la dignidad que me habían robado hacía tanto tiempo. Y les dio voz a los que, como yo antes, vivían en el mundo mudo de los sin letras. La escuela de la basura había dado su fruto más inesperado. Y yo, su única y más improbable graduada, por fin tenía algo que decir. Y ahora, gracias a un libro nacido de los desechos, el mundo, o al menos una pequeña parte de él, estaba dispuesto a escuchar. Sostener ese libro en mis manos fue la sensación más extraña y maravillosa de mi vida. Pesaba tan poco, unas cuantas hojas de papel pegadas, una cubierta blanda con mi nombre. Pero al mismo tiempo, sentí que pesaba 1 tonelada. Pesaba con el peso de mis 50 años de silencio. Pesaba con el sudor de mis noches en vela en la cocina. Pesaba con las lágrimas de humillación que me había tragado. Pesaba con las historias de doña Carmen, de don José, de Mateo, de todas las vidas anónimas que latían entre sus páginas. Era un milagro. Un milagro tangible, que olía a tinta fresca. Lo primero que hice fue buscar a Mateo. Él estaba sentado en su sillón viejo, viendo la televisión con el volumen muy alto porque
Ya no oía bien. Me acerqué. Le puse el libro en las manos. Él lo miró, extrañado. Leyó el título en voz alta, despacio. Historias de la basurra. Luego leyó el nombre debajo. Rosa García. Levantó la vista. Me miró. Y vi cómo sus ojos se llenaban de una comprensión lenta, asombrada. Tú lo escribiste, Rosa. Yo asentí, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. Él abrió el libro. Sus dedos ásperos, acostumbrados a las herramientas, pasaron las páginas con una delicadeza inesperada. Se detuvo en una página al azar y empezó a leer, en voz baja, para sí mismo. Leyó durante un rato y vi cómo una lágrima solitaria le rodaba por la mejilla curtida. Cerró el libro. Me miró de nuevo, y en sus ojos había un amor, un orgullo, tan inmenso, tan puro, que sentí que me curaba todas las heridas del pasado. No dijo nada. Solo me atrajo hacia él y me abrazó. Un abrazo fuerte, largo. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Luego se lo mostré a mis hijos, a Mateo Jr., a mi hija Elena, al pequeño Carlos, que ya eran hombres y mujeres con sus propias familias. Su reacción fue ruidosa, gritos de alegría, abrazos, risas. «Mamá, no lo puedo creer. Estás en la portada. Tenemos que celebrar». Se pasaban el libro de mano en mano, hojeándolo, buscando las historias que reconocían, las que yo les había contado a medias. Ver su orgullo, ver su alegría sincera, fue como recibir el mejor premio del mundo. Sentí que por fin les estaba dando una herencia de la que podían sentirse orgullosos. No dinero, no propiedades. Les estaba dando nuestra historia, nuestra verdad, puesta en papel para que no se perdiera. Y Marisol, mi nieta, mi cómplice. Ella lloraba de felicidad. «Lo logramos, abuela», me decía. «Lo logramos». Y yo la abracé fuerte. «Lo logramos juntas, mi niña. Sin ti, estos cuadernos seguirían escondidos bajo mi colchón». La pequeña imprenta de la universidad organizó una presentación del libro, en el centro comunitario de nuestro barrio. Yo no quería ir. Me daba pánico. Hablar en público. ¿Yo? Delante de toda esa gente. Pero Marisol y mis hijos insistieron. «Mamá, tienes que hacerlo», me dijo Elena. «Es tu momento. Es el momento de todas esas historias». Así que fui. Me puse mi mejor vestido, uno que me había cosido yo misma hacía años. Me peiné mis canas y fui, temblando como una hoja. El salón del centro comunitario estaba lleno. No de gente importante, no. Estaba lleno de mi gente. Mis vecinas, mis antiguas compañeras de trabajo, los hombres con los que Mateo jugaba al dominó en el parque. Gente con las manos curtidas por el trabajo, con la cara marcada por el sol y las preocupaciones. Gente que normalmente no pisaba una presentación de libros. Pero habían venido. Por mí. O quizás por ellos mismos. Por curiosidad. O quizás porque intuían que ese libro hablaba de ellos. Marisol dijo unas palabras. Habló de cómo había encontrado los cuadernos, de nuestro trabajo juntas. Habló con tanto cariño, con tanto respeto por mí y por las historias, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y luego me tocó a mí. Me acerqué al pequeño podio. Miré todos esos rostros familiares que me miraban expectantes. Sentí que me faltaba el aire. Abrí el libro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Busqué una página. Una historia corta que había escrito sobre doña Carmen, mi vecina, la que trabajaba en el taller clandestino. Y empecé a leer. Mi voz, al principio, era un hilo. Temblorosa. Débil. Pero a medida que leía, a medida que me metía en la historia, en las palabras que yo misma había escrito, la voz fue cobrando fuerza. Leí sobre el pequeño cuarto sin ventanas donde doña Carmen cosía 12 horas al día, sobre el miedo constante a la migra, sobre las fotos de sus hijos que tenía pegadas en la pared y que eran su única razón para seguir.
Leí sobre la vez que se quemó la mano con la plancha y tuvo que seguir trabajando porque no podía permitirse perder un día de sueldo. Leí sobre su dignidad silenciosa, sobre su resistencia cotidiana. Cuando terminé, levanté la vista. El salón estaba en un silencio absoluto. Un silencio pesado, cargado de emoción. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres. Vi a los hombres mirar al suelo, conmovidos. Doña Carmen, que estaba sentada en la primera fila, se secaba las lágrimas con un pañuelo. Y entonces, alguien empezó a aplaudir, y luego otro, y otro. Y pronto, todo el salón estaba aplaudiendo. Aplaudían a rabiar. No a mí. Aplaudían a Doña Carmen. Aplaudían a todas las Doñas Cármenes anónimas. Se aplaudían a sí mismos, a sus propias luchas silenciosas que, por primera vez, alguien había puesto en palabras. Alguien las había visto. Alguien las había honrado. Esa noche fue mágica. La gente se me acercaba, me abrazaban, me daban las gracias. Gracias, Rosita, por contar nuestra verdad. Yo también trabajé en un taller así. Mi madre pasó por lo mismo. El libro se convirtió en un espejo donde la comunidad, por primera vez, podía ver reflejada su propia cara, su propia historia, no como un problema, no como una estadística, sino como una epopeya de supervivencia y de dignidad. El libro no se vendió en las grandes librerías, se vendió allí mismo, en el centro comunitario, y en la tiendita de la esquina, y en la iglesia del barrio. Se vendió por unos pocos $, lo justo para cubrir los gastos de impresión. Pero circuló. Vaya si circuló. La gente se lo prestaba. Lo leían en voz alta en las reuniones familiares. Se convirtió en un tesoro comunitario. Y empezó a tener efectos inesperados. Una maestra de la escuela primaria del barrio, una joven latina llena de entusiasmo, leyó el libro. Y decidió usarlo en sus clases. Les leía a los niños las historias de sus propios abuelos, de sus propios vecinos. Les enseñaba que la historia no solo está en los libros de texto que hablan de presidentes y de guerras lejanas, que la historia también está aquí, en sus propias calles, en sus propias familias. Y los niños empezaron a preguntar. Empezaron a querer saber más de sus propias raíces. Empezaron a valorar las historias de los viejos. Un grupo de mujeres que asistían a clases de alfabetización para adultos en el mismo centro comunitario donde presentamos el libro, empezaron a usarlo como material de lectura. Eran mujeres como yo había sido, mujeres que luchaban contra la vergüenza y la dificultad de aprender a leer ya de mayores, y leer mis historias, escritas en un lenguaje sencillo, directo, que hablaba de sus propias vidas, las animó. Si Doña Rosa pudo, nosotras también podemos, decían. Y empezaron a escribir ellas también, pequeñas historias, recuerdos de sus pueblos, sus propias historias de la basura. El libro se convirtió en una semilla de lectura, de escritura, de autoestima. Incluso un pequeño periódico en español de Chicago escribió una nota sobre el libro. Una nota pequeña, en una esquina de la página cultural. Pero para nosotros fue como ganar el premio Nobel. Alguien, fuera de nuestro barrio, se había fijado. Alguien había reconocido que nuestras historias importaban. ¿Y mi vida? Mi vida también cambió. La gente del barrio empezó a mirarme de otra manera. Ya no era solo Rosa, la que limpiaba casas. Era Doña Rosa, la escritora, la que había contado su verdad. Me saludaban con un respeto nuevo. Me preguntaban mi opinión sobre las cosas. Me invitaban a hablar en reuniones de la iglesia, de la escuela. Al principio me daba mucha vergüenza. Yo seguía sintiéndome la misma ignorante de siempre. Pero poco a poco fui ganando confianza. Fui aceptando que quizás sí tenía algo que decir. Que mi voz, aunque pequeña, aunque salida de la basura, tenía valor. Y lo más hermoso de todo, la gente empezó a contarme sus historias. Se me acercaban en el mercado,
en la parada del autobús. Doña Rosa, ¿sabe lo que me pasó a mí? Doña Rosa, ¿le puedo contar la historia de mi abuelo? Me convertí, sin buscarlo, en una especie de confesora, de receptáculo de la memoria colectiva. La gente necesitaba contar sus historias, necesitaba que alguien las escuchara, que alguien las validara, y sentían que yo, que había pasado por lo mismo, podía entenderlos. Empecé a llenar nuevos cuadernos. Ya no solo con mis historias, sino con las historias que me regalaban. Historias de amor y de pérdida. Historias de crueldad y de bondad inesperada. Historias de lucha y de fe. El tejido de nuestra comunidad, hecho de miles de hilos invisibles, se iba revelando ante mí, y yo me sentía honrada, privilegiada, por ser la depositaria de tanta vida, de tanta verdad. A veces, pienso en aquel hombre que me engañó con las gallinas en mi pueblo, hace tantos años. Pienso en la doctora que me dio la receta que no podía leer. Pienso en las patronas que me miraban con condescendencia. Y ya no siento rabia, ni vergüenza. Siento lástima. Lástima por ellos. Porque ellos sabían leer las letras, sí, pero no sabían leer la vida. No sabían leer la dignidad en los ojos de una campesina analfabeta. No sabían leer la fuerza que se esconde en la humildad. Ellos vivían en un mundo de apariencias, de superficies, y se perdían lo más importante. La verdad profunda que late bajo la piel de las cosas. La historia que no se escribe en los libros de lujo, sino en los cuadernos humildes de una cocina de barrio. Mi libro se llama Historias de la basura. Y estoy orgullosa de ese título. Porque es la verdad. Nuestras historias, las de los inmigrantes, las de los pobres, las de los que no tienen voz, son las historias que la sociedad dominante considera basura, desechables, sin valor. Las barren bajo la alfombra, las tiran al contenedor del olvido, pero se equivocan. En esa basura está la verdad más profunda de este país. Está el sudor que construyó sus ciudades. Está la sangre que regó sus campos. Está la resiliencia que mantiene viva la llama de la esperanza en los rincones más oscuros. Nuestras historias no son basura, son tesoros. Son la joya escondida en el corazón del imperio. Y mi libro, nuestro libro, es un acto de reciclaje, un acto de alquimia. Hemos tomado lo que ellos despreciaron y lo hemos convertido en oro. Oro de memoria, oro de dignidad, oro de verdad. Ya soy vieja. Mis manos ya casi no pueden escribir, pero mi corazón sigue lleno de historias, las mías y las de todos los que confiaron en mí. Y tengo a Marisol, mi nieta, mi heredera. Ella seguirá contando. Ella se asegurará de que estas voces no se vuelvan a silenciar. El hilo continúa. El legado de mi escuela secreta no es solo un libro. Es una lección. La lección de que el conocimiento es poder, de que la voz es libertad y de que nunca, nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz. Aunque tengas que buscarla en los lugares más inesperados. Aunque tengas que desenterrarla de la basura. Porque a veces los tesoros más grandes se esconden donde nadie se molesta en mirar. Y la historia más importante de todas puede estar esperando, paciente, en un periódico arrugado en el fondo de un cesto de papeles. Solo hace falta tener el coraje de recogerla, de limpiarla y de empezar a leerla con tus propios ojos y luego contarla con tu propia voz. Me dijeron que era demasiado vieja para aprender, que el loro viejo no aprende a hablar. Me dijeron que mis historias, las historias de una mujer pobre, de una inmigrante sin papeles, no le importaban a nadie, que eran basura. Como los periódicos viejos donde yo aprendí a juntar las letras. Pero las palabras tienen su propia fuerza. Son tercas,
como la hierba mala que se abre paso entre las grietas del cemento. Una vez que aprendes a leerlas, ellas te leen a ti, te muestran quién eres, te revelan el mundo que se escondía detrás del velo de tu ignorancia. Y una vez que aprendes a escribirlas, eso es aún más poderoso. Una vez que aprendes a escribir, puedes empezar a escribir tu propio destino. Puedes empezar a contar tu propia versión de la historia. Y eso es algo que nadie te puede quitar. El libro. Historias de la basura. Todavía me parece mentira tenerlo en mis manos. A veces, por la noche, lo saco de mi mesita de noche. Lo abro y leo mis propias palabras. Las palabras que salieron de mi cabeza, de mi corazón, y que mis manos, antes torpes y analfabetas, lograron poner en el papel. Y me cuesta creerlo. Me cuesta creer que esa mujer, Rosa García, la que firma en la portada, sea yo. La misma niña que se sentía avergonzada en la tienda del pueblo por no saber cuánto valía un billete. La misma joven que lloró de impotencia en la cocina por no poder leer la receta del médico para su hijo enfermo. Pero sí, soy yo. Soy esa mujer. Y soy también esta otra. La que aprendió a leer en secreto, robando los desechos de los ricos. La que convirtió su cocina en una universidad clandestina. La que llenó cuadernos con la tinta de su propia vida y de las vidas de su gente. Y la que al final del camino, con la ayuda de su nieta, logró convertir esa basura en un libro. Un pequeño libro humilde, sí, pero un libro nuestro. Un libro que grita en silencio. Existimos, importamos, nuestra historia merece ser contada. El impacto de ese pequeño libro fue mucho más grande de lo que yo jamás hubiera imaginado. Pensé que sería algo íntimo, algo para mi familia, para mis vecinos más cercanos. Una forma de dejar constancia, antes de que la memoria me fallara del todo. Pero las historias, cuando son verdaderas, tienen una forma extraña de viajar, como semillas llevadas por el viento. Después de la presentación en el centro comunitario, la gente empezó a hablar, el boca a boca. En nuestro barrio, esa sigue siendo la red social más poderosa. ¿Leíste el libro de Doña Rosa? ¡Ay, tienes que leerlo! Habla de nosotros. La gente lo compraba, se lo prestaba. Lo leían en voz alta en las reuniones familiares los domingos. Se convirtió en una especie de espejo colectivo, un espejo donde la comunidad, acostumbrada a verse reflejada solo en los espejos rotos de los prejuicios o en la invisibilidad total, por fin podía ver su propio rostro. Un rostro cansado, sí, marcado por las luchas, pero también un rostro digno, resiliente, hermoso en su verdad. Y empezaron a pasar cosas, pequeñas cosas, pero significativas. Recuerdo a don Manuel, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en la construcción, un hombre callado, de pocas palabras. Un día me paró en la calle. Tenía mi libro en la mano, un poco arrugado de tanto uso. «Doña Rosa», me dijo con los ojos húmedos. Yo nunca le conté a mis hijos lo duro que fue al principio. La discriminación, el miedo. Me daba vergüenza, pero leí su historia. Y les leí la historia del hombre que se cayó del andamio. Y mis hijos me abrazaron. Me dijeron que estaban orgullosos de mí. Gracias, doña Rosa. Gracias por darme las palabras que a mí me faltaban. Historias así. Empecé a escuchar muchas. El libro se convirtió en un puente entre generaciones. Los jóvenes, nacidos aquí, que a veces sentían un poco de vergüenza de sus padres inmigrantes, de su acento, de sus costumbres anticuadas, empezaron a verlos con otros ojos. Empezaron a entender la magnitud de su sacrificio, la fuerza silenciosa que se necesitaba para dejarlo todo atrás y empezar de cero en un mundo hostil. El libro les dio un contexto, les dio orgullo, les dio raíces. Y para los viejos, para mi generación,
El libro fue una validación. Una forma de decir, lo que vivimos importó. Nuestro sudor no fue en vano. Nuestra historia no será olvidada. Fue como si, de repente, nos hubieran devuelto la voz que nos habían quitado, o que nosotros mismos habíamos silenciado por miedo o por vergüenza. La maestra que usó el libro en su clase me contó que los niños empezaron a llevar al aula objetos de sus familias. Una foto antigua. Una herramienta de trabajo del abuelo. Una receta escrita a mano. Y empezaron a contar sus propias historias familiares. La clase se convirtió en un taller de memoria viva. Esos niños ya no aprenderían solo la historia de los presidentes americanos. Aprenderían también la historia de sus propios héroes anónimos, sus padres, sus abuelos. Las mujeres de las clases de alfabetización. Ellas fueron mi mayor alegría. Verlas leer mis palabras, ver cómo se identificaban con mis luchas, con mis miedos, con mi vergüenza inicial. Ver cómo mi historia las animaba a seguir adelante, a no rendirse, y verlas empezar a escribir sus propias historias. Eso fue cerrar el círculo. La semilla que yo había plantado en la oscuridad de mi cocina ahora estaba dando frutos en las manos de otras mujeres. Mujeres que, como yo, estaban descubriendo el poder liberador de la palabra escrita. Un día recibí una carta de una universidad. Una universidad importante, de esas con edificios de ladrillo y jardines bien cuidados. Era de un profesor de sociología. Había leído mi libro. No sé cómo llegó a sus manos. Y quería invitarme. A mí. A Rosa García, la limpiadora. A dar una charla a sus estudiantes. Una charla sobre la vida de los inmigrantes en Chicago. Sobre las historias que no aparecen en los libros de texto. Sentí pánico, terror. ¿Yo? ¿Hablar en una universidad? ¿Delante de muchachos educados que sabían más palabras en un día de las que yo había aprendido en toda mi vida? Era imposible. Le dije a Marisol que no podía, que era una locura. Pero Marisol, con su terquedad heredada, me convenció. «Abuela», me dijo, «es tu oportunidad. Es la oportunidad de que esas historias salgan del barrio, de que lleguen a oídos que necesitan escucharlas. Tienes que hacerlo. Por ti, por todos nosotros». Así que fui. Acompañada por Marisol, que me apretaba la mano con fuerza. Entré a un aula grande, llena de jóvenes que me miraban con curiosidad. Me senté detrás de una mesa larga. El profesor dijo unas palabras amables sobre mi libro, y luego me dio la palabra. Me quedé en blanco. El miedo me paralizó. Miré todas esas caras jóvenes, inteligentes, esperando. Y sentí de nuevo la vieja vergüenza, la sensación de ser una impostora. ¿Qué podía enseñarles yo a ellos? Y entonces miré mis manos viejas, nudosas, manchadas por la edad y por décadas de trabajo duro. Las manos que habían fregado suelos ajenos. Las manos que habían aprendido a leer en la basura. Las manos que habían escrito un libro. Y encontré mi voz. No di una charla académica. No usé palabras difíciles. Simplemente les conté mi historia. Les conté del rancho, de la sequía, de mi llegada a Chicago. Les conté de la vergüenza del analfabetismo. Les conté de mi escuela secreta en la cocina. Les conté de las historias que encontré en los periódicos desechados. Les conté de doña Carmen, de don José, de mi Mateo. Les hablé de la dignidad, de la resiliencia, de la fuerza invisible que mantiene unida a una comunidad cuando el mundo intenta romperla. Hablé desde el corazón, con mis palabras sencillas, con mi acento mexicano que ya no intentaba ocultar. Y ellos escucharon en un silencio absoluto. Vi lágrimas en los ojos de algunas muchachas. Vi respeto en la mirada de los jóvenes. Vi que me entendían, que mi historia, aunque tan diferente a las suyas, les tocaba una fibra universal, la fibra de la lucha por la dignidad,
la fibra de la búsqueda de una voz propia. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Y luego, un aplauso largo, cálido, que me abrazó. Y después, vinieron las preguntas. Preguntas inteligentes, sensibles. Querían saber más, querían entender. Salí de esa universidad sintiendo que flotaba. No porque me sintiera importante, sino porque sentí que, por primera vez, había cruzado el puente. El puente invisible que separa a los de arriba de los de abajo. El puente que separa a los que escriben la historia de los que la viven en silencio. Y que quizás, solo quizás, mis palabras habían ayudado a hacer ese puente un poquito más corto, un poquito más sólido. La vida me tenía reservada una última ironía, una última lección. Unos meses después de esa charla, recibí otra carta. Era de la señora Thompson, mi antigua patrona, la mujer elegante en cuya basura yo había encontrado mis primeros tesoros de lectura. Estaba muy enferma, en un hospital, y había leído en el periódico la pequeña nota sobre mi libro, y me pedía si podía ir a verla. Dudé. ¿Qué querría? ¿Disculparse por no haberme visto nunca como una persona? ¿O quizás solo estaba aburrida y quería una distracción? Fui. La encontré en una habitación privada, rodeada de flores caras que ya empezaban a marchitarse. Estaba muy débil. Apenas podía hablar. Pero sus ojos azules, antes tan fríos y distantes, ahora me miraban con una... ¿curiosidad? ¿Quizás arrepentimiento? Rosa, susurró. Leí sobre tu libro. Nunca imaginé. No pudo seguir. La tos la ahogaba. Yo me senté a su lado y le tomé la mano. Su mano era fina, pálida, llena de anillos caros que ahora parecían ridículos. Sentí sus huesos frágiles bajo mi tacto. Y no sentí rencor. No sentí triunfo. Solo sentí compasión. Compasión por esa mujer que había tenido todo el dinero del mundo, pero que quizás nunca había conocido la riqueza verdadera. La riqueza de la comunidad. La riqueza de tener una historia que contar. Gracias por los periódicos, señora Thompson, le dije suavemente. Fueron mi mejor escuela. Ella me miró, confundida, y luego, creo que entendió. Una lágrima rodó por su mejilla maquillada, apretó mi mano y cerró los ojos. Salí de ese hospital sintiendo una paz profunda. El círculo se había cerrado. La basura de unos era, en efecto, el tesoro de otros. Y a veces, al final del camino, nos damos cuenta de que todos estamos hechos del mismo material frágil, que todos necesitamos que alguien nos lea, que alguien nos escuche, que alguien nos diga que nuestra historia, por muy imperfecta que sea, importa. Ya soy vieja, muy vieja. Mis manos ya no pueden escribir. Mi vista se cansa pronto. Pero mi corazón sigue lleno de historias. Las mías y las de todos los que confiaron en mí. Y tengo a Marisol, mi nieta, mi voz. Ella seguirá contando. Ella se asegurará de que estas historias de la basura no vuelvan a ser barridas bajo la alfombra. El hilo continúa. La palabra sigue viva. Mi último mensaje, mi testamento, es simple. Es el mismo que me enseñaron, sin saberlo, aquellos periódicos viejos y manchados. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden aprender. La edad no es una barrera. La pobreza no es una barrera. El miedo no es una barrera. La única barrera real es la que nos ponemos nosotros mismos. Busquen el conocimiento. Donde sea. ¿En los libros? Sí. Pero también en la vida. En las historias de los viejos. En las canciones populares. Incluso en la basura. El conocimiento está en todas partes, esperando a ser descubierto. Y nunca dejen que nadie les diga que su historia no vale la pena ser contada. Cada vida es un libro sagrado. Cada experiencia, por humilde que parezca, contiene una lección universal. Su voz importa. Su verdad importa. Busquen las palabras para contarla, aunque sean palabras sencillas, torpes.
aunque tengan faltas de ortografía. No importa. Lo que importa es la verdad del corazón que late detrás de ellas. Atrápenlas. Escríbanlas. Cuéntenselas a sus hijos, a sus nietos. Grábenlas si no saben escribir. Píntenlas. Cántelas. Pero no dejen que se las lleve el viento. No dejen que se conviertan en basura. Porque saber leer es tener una llave para abrir la puerta del mundo. Pero saber escribir, saber contar tu propia historia, eso es tener una voz. Y una voz, por pequeña que sea, por humilde que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. Quizás no el mundo entero, pero sí tu mundo, y el mundo de los que te rodean. Y eso es empezar a ser libre de verdad. No tiren nunca sus historias a la basura. Son lo más valioso que tienen. Son su verdadera herencia. Son su única e irrepetible eternidad.